Prepara tu corazón para meditar el Evangelio del día a cargo de la hermana Paola Mejía. Padre misericordioso, envíanos la luz de tu Espíritu para poder realizar la misión de servicio a la vida y la libertad que tu Hijo nos ha confiado. Amén. Buen día, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la reflexión del Evangelio de este día lunes 1 de febrero, inicio de mes. La Iglesia nos ofrece como modelo de santidad a Santa Brígida de Kildare. Junto con los santos Patricio y Columbano, es patrona de Irlanda. En Kildare fue abadesa y cuando tuvo cerca de 20 años fundó uno de los primeros monasterios de la isla. Según se cuenta, continuó el trabajo de evangelización iniciado por San Patricio y se le conoce también como patrona de los lecheros. Su fiesta se observa en toda Irlanda, Gales, Australia y Nueva Zelanda. La liturgia de este día tiene como primera lectura a la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículos del 32 al 40, el Salmo responsorial, quien confía en el Señor no desespere, del Salmo 30, y el Evangelio de este día está tomado de San Marcos en el capítulo 5, versículos del 1 al 20, y lo reflexionamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos de salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, es sorprendente el episodio de hoy que nos cuenta Marcos con el endemoniado de Genesaret. Se acumulan los detalles que simbolizan el poder del mal. En tierra extranjera, un enfermo poseído por el demonio que habita entre tumbas y el destino de la legión de demonios a los cerdos, los animales inmundos, por excelencia para los judíos. Seguramente Marcos quiso subrayar que Jesús es el dominador del malo y del maligno. En su primer encuentro con paganos, abandona la tierra propia y se aventura al extranjero en una actitud misionera, y Jesús libera al hombre de sus males corporales y anímicos. Parece menos importante el curioso final de los cerdos y la consiguiente petición de los campesinos de que abandone sus tierras, que abandone esta tierra este profeta que hace cosas tan extrañas.
Y probablemente el pueblo atribuyó a Jesús, o mejor a los demonios expulsados por Jesús, la pérdida de los cerdos, que tal vez habría sucedido por otras causas que coinciden con la visita de Jesús. El Evangelio de este día nos hace pensar que no somos los primeros en sufrir para ser fieles a Dios. Los tiempos en que vivieron todas esas personas fueron tan difíciles o más que los nuestros. Lo que pesa es que tenían fe. Se fiaron totalmente de Dios y siguieron con perseverancia sus caminos. No se refugiaron en una actitud conservadora, sino que arriesgaron en la aventura de la fe. Con muchos más medios espirituales que los antiguos, deberíamos nosotros ser más coherentes en nuestra vida cristiana. Todos necesitamos ser liberados de la legión de malas tendencias que experimentamos, ya sea el orgullo, la sensualidad, la ambición, la envidia, el egoísmo, la violencia, la intolerancia, la avaricia, el miedo. Jesús quiere liberarnos de todo mal que nos aflige, si nosotros de verdad le dejamos y abrimos nuestro corazón. Pero preguntémonos en este día, ¿de verdad queremos ser salvados? ¿Decimos con seriedad la petición líbranos del mal? ¿O tal vez preferimos no entrar en profundidades y le pedimos a Jesús que pase de largo en nuestra vida? Hermanos y hermanas, quedémonos hoy pensando que el único que puede resistirse a Cristo es siempre la persona humana con su libertad. Pensemos, ¿nos resistimos nosotros o nos dejamos liberar de nuestros demonios? Gracias por seguir en sintonía de radioangelus.org, la voz de Dios aquí en la tierra. Paz y bien para todos.